Desde mayo del 2016 entró en vigencia el Código Orgánico General de Procesos en Ecuador, derogándose al Código de Procedimiento Civil y otras leyes, a través del cual se implementó la oralidad procesal para las materias civil, contencioso tributario, administrativo, niñez, adolescencia, laboral y otras. El 26 de junio del 2019 se publicó en el registro oficial la ley reformatoria al Código Orgánico General de Procesos. Con este código, el despacho de los juicios en Ecuador deberá realizarse a través de audiencias públicas, con interacción de los involucrados y el juez. Todas las pruebas de una demanda y de la contestación o reconvención deberán presentarse al inicio del proceso. Aproximadamente 37 trámites pasaron a conocimiento exclusivo de los notarios y los tipos de juicios se encasillaron en tan solo 6 categorías: ordinario, sumario, contencioso administrativo, tributario, ejecutivo, voluntario y monitorio. En términos generales, el nuevo código estandariza y simplifica procedimientos, incorpora la oralidad mediante audiencias en todas las fases y actos procesales. Pretende dinamizar el régimen probatorio, establece normas de carácter general, aplicables a todos los juicios, a excepción de las acciones penales, constitucionales y electorales. A continuación, sus principales aspectos a considerar. El Código Orgánico General de Procesos reestructura todo el sistema procesal y se encarga del estudio de las formas legales que deben cumplirse en todo proceso, de cómo debe iniciar y terminar, cuáles son las formalidades que deben cumplir las partes, las actuaciones tanto del actor como el demandado, el desarrollo dentro de cada proceso, pero sobre todo se encarga de implementar el sistema oral en los procesos. Al procedimiento ordinario lo encontramos en el libro cuarto, título primero, proceso de conocimiento, capítulo primero, procedimiento ordinario, sección primera, reglas generales. El procedimiento ordinario lo encontramos en el Código Orgánico General de Procesos desde el artículo 289 hasta el artículo 296, en donde en forma continua encontramos regulada la procedencia, acciones sujetas al procedimiento, la calificación de la demanda. En la sección segunda encontramos sobre la audiencia preliminar, la convocatoria, comparecencia, desarrollo, resolución de excepciones y resolución de recursos. El artículo 289 del Código General de Procesos dispone que se tramitará en procedimiento ordinario todas aquellas pretensiones que no tengan previsto un trámite especial para su sustanciación. Las acciones sujetas al procedimiento ordinario son las acciones colusorias, las acciones que priven del dominio, posesión o tenencia de algún inmueble o de algún derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis, constituido sobre un inmueble o de otros derechos que legalmente pertenecen a un tercero. Ejemplo, prescripción adquisitiva de dominio, reivindicación, etc. En cuanto a la tramitación del procedimiento ordinario, vemos que al igual que los otros procedimientos, inicia con la presentación de la demanda, la misma que debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos. Requisitos que son bien conocidos por todos los profesionales del derecho. Una vez presentada la demanda, es calificada por la o el juez de la unidad judicial de clara y completa, en el término máximo de 5 días. Examinará si cumple con los requisitos legales generales y especiales que son aplicables a cada caso. Si se cumplen los requisitos legales, la o el juez calificará, tramitará y dispondrá la práctica de las diligencias solicitadas. Si la demanda no cumple con los requisitos, la o el juzgador dispondrá que la o el actor la aclare o complete en el término de 5 días. Y si no lo hace, ordenará el archivo y la devolución de los documentos adjuntos a ellas sin necesidad de dejar copias. El término de los 5 días fue una de las reformas que se dio en el COGEP y que fueron publicadas en el mes de junio del 2019.
sin el auto que puede ser apelado. Asimismo, el juez al momento de la calificación puede inadmitir una demanda por dos circunstancias: ser incompetente y contenga una debida acumulación de pretensiones. Esta inadmisión la declarará en las pretensiones, esta inadmisión la declarará en la primera providencia con expresión de los fundamentos de su decisión y ordenará devolver los anexos y el archivo del expediente. Este acto puede ser apelado una vez admitida la demanda. La o el juzgador ordenará el cumplimiento de las diligencias propias de cada acción. Por ejemplo, en los procesos de prescripción adquisitiva de dominio se dispone que se inscriba la demanda en el registro de la propiedad. Luego de ello, que se cumpla con la citación a los demandados, debiéndose tomar en cuenta que si se trata de una demanda de prescripción adquisitiva de dominio, también se debe citar a los representantes legales del gobierno municipal autónomo descentralizado del cantón en donde se encuentre ubicado el bien inmueble que se pretende adquirir mediante la prescripción, en la persona del señor alcalde y del procurador síndico municipal. Posterior a la citación, una vez que se ha cumplido con la diligencia de citación a todos los demandados y consta la razón del secretario de la unidad judicial del hecho referido, él o los demandados tendrán el término de 30 días para comparecer al juicio contestando la demanda y proponiendo las excepciones previas a las que se crea con derecho, término que se contará desde que se practicó la última citación. Generalmente las excepciones las encontramos en el artículo 153 del Código Orgánico General de Proceso. La contestación a la demanda presentada por escrito tiene que ser presentada por escrito, la misma que cumplirá con lo aplicable a los requisitos formales previstos para la demanda. Deberá pronunciarse en forma expresa sobre cada una de las pretensiones de la parte actora, sobre la veracidad de los hechos alegados en la demanda y sobre la autenticidad de la prueba documental que se haya acompañado con la indicación categórica de lo que admite y de lo que niega. Deberá además deducir todas las excepciones previstas a las que se crea asistido, ya lo dije anteriormente. Estas excepciones previas son que se encuentran en el artículo 153 del Código Orgánico General de Procesos, son la incompetencia de la o del juzgador, la incapacidad de la parte actora o de su representante, falta de legitimación en la causa de la parte actora o la parte demandada, cuando surja manifiestamente de los propios términos de la demanda. Error en la forma de proponer la demanda, inadecuación del procedimiento o indebida acumulación de pretensiones. Litis pendencia, prescripción, caducidad, cosa juzgada, transacción, existencia del convenio compromiso arbitral o convenio de mediación. Las excepciones previas podrán reformarse hasta antes de que el juez dicte la providencia convocada a la audiencia preliminar. En el término de 5 días de calificada la contestación, se notificará a la parte actora, quien en el término de 10 días podrá anunciar prueba nueva que se referirá a los hechos expuestos en la contestación dada a la demanda. Cuando él o los demandados, al contestar la demanda, se le convinieran al actor, la o el juzgador en los 5 días siguientes notificará y concederá a la o al actor en el término de 30 días para que conteste la reconvención. Previamente a sustanciar el proceso, la o el juzgador calificará la demanda, la contestación a la demanda, la reconvención y la contestación a la reconvención. Audiencia preliminar. Voy a proceder a realizar una breve exposición de la forma como se lleva a efecto la audiencia preliminar. Con la contestación o sin ella, la o el juzgador convoca a la audiencia preliminar, la que deberá realizarse en un término no menor a 10 días ni mayor a 20 días. Las partes procesales por una sola vez y de mutuo acuerdo podrán diferir la audiencia y se fijará nuevo día y hora para su realización. A esta audiencia las partes están obligadas a comparecer personalmente, con excepción si se ha nombrado procurador judicial con cláusula especial para transigir, así como si se ha nombrado procurador común cuando son varios los demandados, y a un delegado en caso de que
sean instituciones públicas las demandadas. También en caso de que se haya autorizado la comparecencia a través de videoconferencia u otro medio de comunicación de similar tecnología. Esta audiencia preliminar se desarrollará conforme a las siguientes reglas. Primero, siendo el día y hora para la audiencia, el señor o la señora juez dispone que el secretario de la unidad judicial haga la contestación de las personas presentes en la sala de audiencia. Luego de ello, declara instalada la diligencia y procede a realizar algunas advertencias con el fin de que la diligencia se lleve a efecto sin ningún contratiempo. Acto seguido, si existen excepciones previas que analizar, se le confiere la palabra a la parte demandada para que fundamente tales excepciones. Luego, se le concede la palabra al actor para que se pronuncie con respecto a las excepciones planteadas. Escuchadas a las partes, el juez procede a resolver mediante auto interlocutorio las excepciones. Si no aceptada con efectos diferidos. Pero si el juez acepta las excepciones previas o resuelve cualquier situación que ponga fin al proceso, este auto puede ser apelable con efectos suspensivos. Si se acepta una excepción previa que no es subsanable, el juez declarará sin lugar la demanda y se ordenará su archivo. Si se acepta una excepción de defecto en la forma de proponer la demanda, el juez suspende la audiencia y le concede a la parte actora el término de 6 días para que subsane los defectos. Asimismo, se le concederá a la parte demandada el término de 10 días para que complete o reemplace su contestación y anuncie prueba nueva. De no hacerlo, se entenderá que la demanda o la reconvención por no presentada. Si se acepta la excepción de falta de capacidad, de falta de personería o de incompleta conformación del litis consorcio, se le concederá al autor el término de 10 días para subsanar el defecto bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda y de aplicarse las sanciones pertinentes. Si el asunto es de puro derecho, se escucharán las alegaciones de las partes y el juez emitirá su resolución. El juez preguntará a las partes procesales, comenzando por el actor, de que se pronuncie si existen o no vicios de procedimiento que afecten a la validez del proceso. Si no los hay, el juez declara válido el proceso y se continuará con la audiencia. Si existen vicios, se procederá a convalidarlo o sanearlo. La nulidad se declarará siempre que pueda influir en la decisión del proceso o provocar indefensión. Acto seguido, el juez le concederá la palabra al actor para que fundamente su demanda, luego a la parte demandada para que fundamente su contestación a la demanda y si hay reconvención para que fundamente la reconvención. Luego, si existe reconvención, se le concederá nuevamente la palabra al actor para que fundamente la contestación a la reconvención. Realizadas las fundamentaciones por las partes procesales, el señor juez, señora juez, procede a establecer el objeto de la controversia, la que no es más que las pretensiones del actor y el rechazo del demandado. Inmediatamente pregunta tanto al actor como al demandado si están de acuerdo con el objeto de la controversia. Si están de acuerdo, se continúa con la diligencia. Caso contrario, el señor juez procede a reformular el objeto de la controversia con las observaciones realizadas. Continuando con la audiencia, el juez o la señora juez, fundamentando en lo que dispone en el artículo 190 de la Constitución, artículo 46 de la Ley de Mediación y Arbitraje y el artículo 130 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, llama a las partes procesales a una posible conciliación para de esta manera dar por terminado el conflicto. Si existe la conciliación, el juez lo eleva a sentencia y termina la causa. En caso de producirse una conciliación parcial, la o el juzgador la aprobará mediante auto que causará ejecutoria y en caso de que el acuerdo sea parcial, continuará el proceso en la materia en la que subsista la controversia. Se puede dar el caso de que las partes procesales de común acuerdo soliciten al juez que derive la causa al centro de mediación del Consejo de la Judicatura.
Por último, el juez también puede de oficio enviar la causa al centro de mediación, cuando de las alegaciones realizadas por las partes procesales se establece de que existe la posibilidad de llegar a una posible conciliación. Si no hay la manera de conciliar, se continúa con la audiencia, en donde las partes procesales pasarán a anunciar las pruebas y el orden en que se va a evacuar en la audiencia de juicio. Pruebas que pueden ser documental, testimonial, declaración de parte pericial, sustentación de informe pericial, etc. Concediéndosele la palabra en primer lugar al actor, quien procederá a anunciar las pruebas y el orden en el que se va a evacuar en la audiencia de juicio de acuerdo a su estrategia. Con este anuncio se le corre traslado a la contraparte para que se pronuncie o la impugne. Acto seguido se le concede la palabra a la parte demandada para que de la misma manera haga el anuncio de sus pruebas, con la que se correrá traslado a la contraparte para que se pronuncie. Acto seguido, el juez, fundamentando en el artículo 160 del COGEP, dicta el auto interlocutorio en donde se admite las pruebas anunciadas por ser pertinentes, conducentes y útil a la causa que se ventila. Y se rechaza las pruebas que a criterio del juez se considera que no son necesarias o que no fueron anunciadas en la demanda o contestación a la demanda, o que han sido obtenidas fuera de la ley, o que son pruebas que deberían ser presentadas conjuntamente con la demanda o contestación a la demanda. Este autointerlocutorio de admisibilidad de las pruebas es susceptible de apelación. En las pruebas testimoniales se debe señalar claramente los nombres y apellidos de los testigos, edad, sexo, domicilio, estado civil, lugar de trabajo y principalmente sobre qué hechos van a declarar. Asimismo, en las diligencias de inspecciones judiciales, establecer claramente cuál es el objeto de la diligencia. Las pruebas como inspección judicial se la debe realizar en el término que corre desde la terminación de la audiencia preliminar hasta la realización de la audiencia de juicio, que es de 30 días. Por último, en la misma audiencia, el juez procede a señalar la fecha del día, hora y sala en donde se llevará a cabo la audiencia de juicio. La audiencia de juicio, en la audiencia de juicio, el juez solicita al señor secretario que haga la constatación de las personas presentes en la sala. Luego de ello, declara instalada la audiencia y solicita al secretario que dé lectura resumida del contenido de la audiencia preliminar. Acto seguido, procede a concederle la palabra al actor para que realice los alegatos iniciales y el orden de que va a evacuar las pruebas anunciadas y admitidas. La palabra al demandado para sus alegatos iniciales y el orden de evacuar sus pruebas. Continuando con la diligencia, se procede a evacuar las pruebas admitidas, comenzando por el actor, luego por el demandado. Se debe tener en cuenta que la prueba se tiene que evacuar en ese momento, detallando explícitamente el contenido de cada prueba y exhibiéndosele a la contraparte. Ejemplo, un acta de matrimonio tiene que dar lectura a todo el contenido del documento. Con el procedimiento oral en la actualidad no se puede decir reprodúzcase tal cosa sin dar la lectura respectiva. Si así se hace, se tendrá como no presentada tal prueba. Los testimonios de los testigos son bajo juramento, los mismos que serán preguntados por el solicitante y repreguntados por la contraparte. De igual manera, la sustentación de los informes periciales, terminada la evacuación de la prueba, se le concederán las palabras a las partes procesales, comenzando por el actor para sus alegatos finales, con derecho a una sola réplica. La o el juzgador de oficio o a petición de parte podrá ampliar el tiempo de alegato según la complejidad del caso y solicitará a las partes las aclaraciones o precisiones pertinentes. Durante el curso de su exposición o su finalización, terminada la intervención de las partes, la o el juzgador pronunciará su decisión en forma oral
Excepcionalmente, y cuando la complejidad del caso lo amerite, podrá suspender la audiencia por el término de hasta 10 días para emitir su decisión oral. Al ordenar la suspensión, determinará el día y la hora de la reinstalación de la audiencia. La resolución escrita motivada se notificará en el término de hasta 10 días. Las partes procesales que no estén de acuerdo con la sentencia podrán apelar en la misma audiencia o dentro del término de 10 días contados desde la notificación de la sentencia por escrito. La misma que será debidamente fundamentada. Con la fundamentación se notificará a la contraparte para que se pronuncie dentro del término de 10 días. En este término, la contraparte puede adherirse fundamentadamente al recurso de apelación. Las disposiciones comunes a todos los procesos. Actos de proposición. Tanto en la demanda como en la contestación de la demanda, hay que anunciar y presentar la prueba, con lo cual se cumple el principio de buena fe procesal señalado en el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial. Estas diligencias son escritas, sujetos procesales. Los sujetos del proceso son el actor y el demandado, pero también terceras personas que se sienten perjudicados con una providencia judicial. Igualmente, el COGEP regula lo relativo a la relación litis-consorcial y la novedad es la representación de la naturaleza por cualquier persona a través del defensor público. Actividad procesal. La citación se la puede hacer a través de los medios tradicionales, además de la radio y las notificaciones en las que se implementa la tecnología. El demandado tiene 30 días para contestar. Se establecen los términos en que deben realizarse los actos procesales puntualmente, sin los 10 minutos de espera en los días hábiles que anteriormente el Código de Procedimiento Civil daba a las partes. En las medidas cautelares se requiere que la petición sea motivada, recalcando la importancia de las inscripciones de la demanda en los registros correspondientes para que sea público que se están tramitando acciones judiciales. Los peritos deben constar en la lista de acreditados por el Consejo de la Judicatura. Cada parte tiene la potestad de designar a los peritos que realizarán los informes que pretendan presentar como prueba. Los juzgadores tienen la obligación de concluir las audiencias con una resolución verbal y notificar a las partes en forma escrita en el menor tiempo posible. Este es en sí, en breves rasgos, el procedimiento que se da en el COGEP para el procedimiento ordinario. Es bien conocido para todos los colegas que hacemos del libre ejercicio que actualmente los términos que tanto se dio en el COGEP como en las reformas al COGEP se encuentran por demás, se dan las sentencias y la fijación de audiencias y las calificaciones se dan en un tiempo mayor al establecido en la ley. No son cumplidos debido que haciéndoles un criterio muy particular mío, las reformas que se dio al COGEP, muy aparte de la oralidad, que eso sí es algo que se debe decir que ahora es una cuestión aplicable, pues con el principio de inmediatez que se da en los procesos, existe ya la valoración directa que hace el juez con las pruebas, puede mirar a la cara a los testigos, al demandado, y puede darse cuenta si es que estos están alegando o declarando sobre hechos que no conocen, que son falsos, o que verdaderamente son hechos que sí les ha constado. Pero en cuanto a lo que Código de Procedimiento, Código Orgánico General de Procesos, no fue aplicado con una buena infraestructura, con una implementación de jueces, de metodología necesaria como para que estos términos sí sean cumplidos a rajatabla en el Código Orgánico General de Procesos, tanto no solamente estén en la ley, sino que también sean aplicables a los procesos. Lo que más bien nos ha causado a los profesionales en libre ejercicio un contratiempo, porque
si bien es cierto, ahora ya no se puede hablar con ningún funcionario judicial, jueces ni secretarios, pero sin embargo, al pasar tiempos excedentes en la calificación de la demanda, los abogados nos vemos abocados a concurrir a los diferentes entidades, unidades judiciales, a tratar de que nuestros pedidos sean aceptados y atendidos por lo menos dentro de un tiempo prudencial, así no sea los términos que se encuentran actualmente plasmados en el Código Orgánico General de Procesos. Eso es lo que he preparado acerca del procedimiento ordinario en el Código Orgánico General de Procesos.